Imagina un día normal en el parque convirtiéndose en una pesadilla. Una niña está jugando cuando un perro policía la ataca de repente por orden del oficial. Lo que sucede a continuación te sorprenderá y es solo el comienzo, pero todo cambia cuando su padre, un capitán de policía, interviene para luchar por la justicia. Quédate hasta el final para ver cómo se desarrolla esta historia. No olvides suscribirte y dejar un comentario. Tu apoyo significa un mundo para nosotros. El sol de la mañana bañaba el parque con una suave luz dorada que proyectaba largas sombras sobre los campos de hierba. Las familias estaban dispersas por el espacio abierto disfrutando de un fin de semana tranquilo. Las risas de los niños resonaban en el aire mientras los corredores corrían a lo largo del viento, y los senderos y la gente se sentaba en mantas de picnic disfrutando del clima perfecto entre los árboles. Los pájaros cantaban y el aroma de la hierba recién cortada llenaba la brisa. Era el tipo de mañana que hacía que el mundo se sintiera sereno y sin complicaciones en medio de esta escena pacífica. Amelia, de 6 años, una pequeña niña negra de cabello rizado, corría por la hierba persiguiendo su avión de juguete. Estaba despreocupada. Sus risas se mezclaban con los sonidos de la naturaleza mientras lanzaba el avión al aire nuevamente. Y de nuevo viéndolo llorar antes de correr tras él no muy lejos el oficial Mark Wilson, vestido con su uniforme de policía azul impecable, caminaba por un sendero con su gran y musculoso pastor alemán, Zeus. El pelaje elegante del perro brillaba bajo el sol, y sus orejas se movían con cada sonido y movimiento a su alrededor. Mark se enorgullecía de Zeus. El perro estaba bien entrenado, obediente, y siempre listo para actuar según las órdenes. Representaba el control, algo que Mark valoraba mucho en su papel de oficial de policía, pero mientras Mark caminaba por el sendero su humor no reflejaba la tranquilidad de la mañana, se sentía separado de la alegría y la paz que llenaban el parque. Cada familia riendo junta, cada niño jugando libremente lo ponía de los nervios, era como si su felicidad se burlara de la rutina diaria. Se enfrentaba a un lugar donde el orden tenía que mantenerse y la gente necesitaba seguir las reglas. Él era el ejecutor de esas reglas, y hoy ese papel pesaba mucho sobre él. Mientras sus ojos escaneaban el parque, su mirada se posó en Amelia, que felizmente perseguía su avión de juguete por una pequeña colina. Algo en la forma en que se movía libre y sin cuidado lo irritaba. Su mandíbula se tensó mientras la miraba. ¿Qué estaba haciendo aquí?, murmuró en voz baja, su voz baja, pero llena de un borde de desdén. Dolor. Zeus, sintiendo el cambio en él. Humor de su manejador, aguzó sus oídos y se concentró en la niña. Sus músculos se tensaron como si estuvieran listos para entrar en acción a la menor orden. La mano de Mark agarró la correa con más fuerza mientras un pensamiento se arraigaba en su mente, un pensamiento que no se molestó en cuestionar. Ella no pertenece aquí. La presencia despreocupada de Amelia en el parque, la forma en que se movía riendo sin miedo, despertó algo feo dentro de él. Parecía representar todo lo que Mark quería: controlarla. Miró fijamente, la frustración creciendo mientras ella jugaba, ajena a la tormenta que se formaba detrás de él. Vamos, Mark, le susurró a Zeus, su voz fría y deliberada. Zeus dejó escapar un gruñido bajo, sintiendo la tensión en su manejador. El cuerpo del perro se enroscó como un anillo, músculos tensos, mientras se concentraba en Amelia, que todavía no era consciente del peligro. Amelia, su avión volando por el aire, tropezó y cayó de rodillas cuando lo alcanzó, raspándose la piel ligeramente, pero demasiado. Emocionada por su juego para preocuparse, se levantó de nuevo sacudiéndose las rodillas y arrojó su juguete de nuevo riendo mientras volaba más abajo de la colina. Los ojos de Mark se entrecerraron y una retorcida sensación de satisfacción comenzó a construirse en él mientras la miraba. Ahora pensó para sí mismo, esto le enseñará todo bien. Zeus, murmuró en voz baja, apenas lo suficientemente fuerte para que alguien lo escuchara. Sigue con esa orden. Mark soltó la correa. Zeus se lanzó hacia adelante como un relámpago. Sus poderosas piernas lo llevaron a través del campo de hierba en un borrón de movimiento. Su ladrido cortó el aire, pacífico, agudo y fuerte, sorprendiendo a las personas cercanas que habían estado disfrutando de la mañana tranquila. Amelia, ahora concentrada en su juguete, no lo vio venir. En cuestión de segundos el gran pastor alemán la alcanzó. Se giró en el último momento. Sus ojos se abrieron de terror cuando vio al enorme perro cargando hacia ella, pero era demasiado tarde. Zeus saltó sobre su pequeño cuerpo, golpeando ella al suelo. Amelia cayó con fuerza sobre la hierba, su cuerpo atrapado bajo el peso del perro gruñón. Sus afilados dientes se hundieron en su pequeño brazo antes de que pudiera gritar, sus poderosas mandíbulas sosteniéndola mientras luchaba por liberarse. Las lágrimas llenaron sus ojos cuando finalmente logró dejar escapar un grito desesperado y aterrorizado de ayuda. Las personas cercanas se giraron hacia el sonido, jadeos de horror escaparon de algunos de ellos cuando vieron lo que estaba sucediendo. Una mujer en un banco se cubrió la boca en estado de shock, y un corredor se detuvo a mitad de carrera sacando un teléfono para filmar la escena que se desarrollaba. Susurros y murmullos comenzaron a hacerse más fuertes, formando una pequeña multitud alrededor del caos, pero nadie se movió para ayudar. Aún todos estaban congelados en el lugar por la pura brutalidad de lo que estaba sucediendo. Ayuda, Amelia gritó, su voz temblorosa por el miedo. Aquí
Ayúdenme, pero Mark se quedó quieto mirando desde la distancia con los brazos cruzados sobre el pecho. Su expresión era fría y distante, como si el sufrimiento de la niña no significara nada para él. No hizo ningún movimiento para llamar a Zeus, en cambio sintió una satisfacción retorcida al ver a la niña retorcerse bajo el peso del perro. Se lo merece, pensó para sí mismo, justificando sus acciones en su mente. Todos necesitan aprender. Zeus gruñó fuerte, saliva goteando de su boca mientras mantenía a Amelia inmovilizada en el suelo, su brazo atrapado en sus mandíbulas. Las lágrimas corrían por el rostro de la niña mientras sollozaba incontrolablemente. Su cuerpo temblaba de miedo y dolor. La multitud a su alrededor comenzó a crecer. Inquieto, alguien en la distancia gritó que alguien la ayudara, pero nadie dio un paso adelante. Todavía la voz de Amelia se quebró mientras gritaba de nuevo, esta vez llamando a la única persona en la que confiaba más que en nadie en el mundo. Papi, gritó su voz desesperada. Papi, ayúdame, y desde el otro extremo del parque apareció su padre vestido con su ropa para correr. El capitán David Johnson había salido a trotar por la mañana cuando escuchó el ladrido inconfundible de un perro policía, seguido por el grito que lo heló hasta los huesos. Su corazón se aceleró mientras corría hacia el ruido. El terror ardía en su pecho mientras rezaba para que no fuera lo que temía. Mientras David corría por la escena frente a él, se hizo evidente su hija inmovilizada en el suelo, perro gruñendo, atacándola. Su visión se entrecerró. La rabia y la incredulidad nublaron su mente mientras cargaba hacia adelante. Amelia, gritó, su voz llena de la furia que cortó el aire como una espada. La satisfacción petulante de Mark vaciló en el momento en que vio a David saltar hacia ellos. Lo reconoció de inmediato. David Johnson no era un hombre cualquiera, era el capitán Johnson, un oficial de alto rango en el departamento de policía local, y ahora el padre del niño que estaba siendo mutilado por su perro. David llegó a Amelia en segundos empujando a Zeus. Con un fuerte empujón el perro retrocedió gruñendo, pero obediente a su adiestrador. David cayó de rodillas y tiró de su hija sollozante en sus brazos, sosteniéndola cerca mientras ella se aferraba a él, su pequeño cuerpo temblando de miedo. Su brazo, todavía sangrando por la mordedura, colgaba flácido a su lado. El corazón de David se apretó cuando vio el dolor y el terror en sus ojos. Presionó su mano contra su brazo tratando de consolarla mientras su mente corría con furia. David se puso de pie acunando a Amelia protectoramente en un brazo mientras su otra mano se cerraba en un puño en su lado. Giró su mirada hacia Mark. Su rostro era una máscara de rabia fría controlada. El parque se había vuelto inquietantemente silencioso mientras la gente observaba cómo se desarrollaba la confrontación. ¿Qué diablos te pasa? David rugió, su voz temblando de ira. ¿Estás enfermo de perseguir a mi hija? Mark se quedó congelado, inseguro de cómo responder. Por primera vez se dio cuenta de lo mal que había calculado. El capítulo termina con la tensión espesa en el aire. La multitud se acercó y Mark se paró cara a cara con el padre cuya hija acababa de permitir que su perro atacara el parque. Ahora era una escena de caos y confusión. Amelia se aferró desesperadamente a su padre. Su pequeño cuerpo temblaba en sus brazos mientras los sonidos de sus sollozos llenaban el aire. La vista de su brazo ensangrentado mordido por Zeus envió una ola de furia a través de David. La tensión entre él y Mark era palpable, atrayendo la atención de la creciente multitud que comenzó a susurrar en estado de shock y enojo. David se arrodilló junto a su hija, secándose las lágrimas de sus mejillas con una mano mientras su otra mano agarró firmemente su hombro. Todo su cuerpo temblaba de rabia, cada fibra de su ser gritaba para que arremetiera y exigiera justicia por el horror que su hija acababa de soportar, pero sabía que tenía que controlarse por el bien de Amelia. Revisó su brazo, había profundas heridas punzantes de los dientes del perro y la piel alrededor de la mordedura ya se estaba hinchando. Amelia hizo una mueca cuando tocó suavemente el área herida, su rostro se contorsionó de dolor. Está bien, cariño, papá está aquí, susurró aunque su voz temblaba. Estaba tratando de consolarla, pero la ira que burbujeaba debajo de su exterior tranquilo era imposible de ocultar. Su hija había sido atacada y había traído la luz del día, y el hombre responsable estaba parado frente a él como si nada hubiera pasado. David se puso de pie lentamente, entrecerrando los ojos mientras se giraba hacia Mark, que todavía estaba de pie a unos pocos pies de distancia con los brazos cruzados, una mirada de indiferencia en su rostro. ¿Qué diablos estabas pensando? David gruñó, su voz baja pero llena de amenaza. Esa es mi hija. Mark permaneció en silencio por un momento, su expresión ilegible, luego se encogió de hombros, su tono frío y distante. Ella estaba actuando sospechosa, dijo, como si eso fuera suficiente para justificar sus acciones. Seguí protocolo. La sangre de David hirvió. Protocolo apretó su puño tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Protocolo, repitió, su voz levantándose con cada palabra. Llamas, dejando a tu perro destrozar a una niña de 6 años. Protocolo. Amelia, todavía en estado de shock, agarró la camisa de su padre con fuerza, su rostro enterrado en su pecho. No entendía el alcance total de lo que acababa de suceder, pero sabía lo suficiente para estar aterrorizada. Podía escuchar la ira en la voz de su padre, sentir la tensión en el aire, y la asustó casi tanto como el perro. Mark dio un pequeño paso hacia adelante, levantando ligeramente la barbilla como para afirmar su autoridad. Estaba haciendo mi trabajo, dijo, su voz firme aunque había un ligero temblor de incertidumbre. Ahora estaba corriendo, y parecía que estaba tramando algo. David dio un paso hacia él, todavía sosteniendo a Amelia cerca. Su voz era mortalmente tranquila.
Pero sus ojos ardían de furia. Ella es una niña, no una criminal. Escupió sus palabras afiladas como un cuchillo. Dejaste que tu perro atacara a mi hija, y ahora estás tratando de justificar lo que... ¿Clase de hombre eres? La multitud a su alrededor se había vuelto más grande y muchas personas ahora sacaban sus teléfonos para grabar la confrontación. Los murmullos de descontento se hacían más fuertes y algunas personas gritaban palabras de apoyo para David. Tiene razón, una mujer gritó desde la multitud. No puedes hacerle eso a una niña. Llama a la policía. Alguien más gritó y la ironía de la declaración no pasó desapercibida para nadie. Mark se movió incómodo, sus ojos se oscurecieron hacia la multitud. No había esperado este tipo de reacción. No había anticipado que la gente se volviera contra él tan rápido. Estaba acostumbrado a ser el que tenía el control, el que hacía cumplir las reglas, pero ahora la situación se estaba saliendo de su control. Zeus, todavía de pie al lado de Mark, dejó escapar un gruñido. Bajo al sentir la tensión en el aire. Las orejas del perro estaban hacia atrás y su cola se movía nerviosamente mientras miraba de Mark a la multitud y viceversa. La paciencia de David se estaba agotando. Todo su cuerpo y la necesidad de proteger a su hija para asegurarse de que el hombre que le había causado dolor enfrentara las consecuencias. Su voz temblaba con apenas control. Rabia mientras se acercaba aún más a Mark, bajando la voz para que solo él pudiera escuchar. Vas a pagar por esto, te juro por Dios que no te alejarás de esto. Mark tragó saliva, no esperaba ser confrontado así, especialmente no por alguien tan poderoso como David Johnson. Él sabía quién era David, un capitán muy respetado en la fuerza policial local, y ahora había cometido el mayor error de su carrera al dejar que su perro atacara a la hija del capitán antes de que Mark pudiera responder. El sonido de las sirenas llenó el aire. La multitud comenzó a separarse cuando un coche patrulla se detuvo y dos oficiales salieron. Sus ojos se abrieron al ver la escena. El primer oficial, un joven llamado oficial Scott, se acercó con cautela, su mano descansando en la radio enganchada a su cinturón. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó mirando entre David y Mark, y la multitud. David no dudó, señaló a Mark, y dijo con voz fría: este hombre dejó que su perro atacara a mi hija, la han mordido, necesita atención médica. Sus palabras eran como hielo y la autoridad en su voz no dejaba lugar a discusión. Los ojos del oficial Scott se abrieron cuando miró a Amelia, su rostro pálido, su brazo todavía sangraba. Tomó su radio de inmediato: necesitamos paramédicos en el parque ahora. Un perro policía mordido. Cuando el oficial pidió ayuda médica, Mark dio un paso adelante, su rostro tenso por la frustración. Fue un accidente, dijo, su voz se elevó defensivamente. Seguí el procedimiento. David se volvió hacia él, sus ojos ardían de furia. ¿A esto le llamas procedimiento? Hizo un gesto hacia Amelia, que ahora estaba sentada en el césped, acunando su brazo herido. Se supone que debes proteger a la gente, no dejar que tu perro ataque a los niños. La tensión en el aire era sofocante y la multitud murmuró de acuerdo. La gente estaba indignada por lo que habían presenciado y la vista de un niño sangrando solo alimentó su ira. Una por una las personas en la multitud comenzaron a gritar, sus voces llenas de indignación: debería ser arrestado. Alguien gritó: esto es brutalidad policial. El oficial Scott, dándose cuenta de la gravedad de la situación, se interpuso entre David y Mark. Tenemos que calmarnos, dijo levantando las manos en un gesto de aprobación. Esperemos a los paramédicos y luego resolveremos esto. El pecho de David se agitó con una rabia apenas controlada, pero dio un paso atrás al darse cuenta de que intensificar aún más la situación no ayudaría a Amelia. Se arrodilló junto a su hija, apartándole el pelo de la cara mientras se apoyaba contra él, exhausta y dolorida. En cuestión de minutos, el sonido de otra sirena llenó el parque cuando llegó una ambulancia. Los paramédicos se apresuraron a evaluar rápidamente la condición de Amelia. Uno de ellos, una mujer de mediana edad con una voz tranquila y tranquilizadora, se arrodilló junto a la niña y examinó suavemente su brazo herido. ¿Está bien?, el paramédico le dijo suavemente a David que tenemos que llevarla al hospital para limpiar la herida y verificar si hay infecciones, pero estará bien. David dejó escapar el aliento, no se dio cuenta de que había estado aguantando. Asintió agradecido mientras los paramédicos levantaban a Amelia en una camilla preparándose para llevarla al hospital. Mientras comenzaban a llevársela, Amelia giró su rostro con lágrimas en los ojos hacia su padre. Papi, no me dejes, gimió su voz llena de miedo. David le apretó la mano, su corazón al verla tan pequeña y frágil. Voy contigo, prometió. Estaré allí mismo. Se puso de pie y se volvió hacia el oficial Scott, su voz firme e inquebrantable. Asegúrate de que se le haga responsable de esto, dijo asintiendo con la cabeza hacia Mark. No voy a dejar que esto pase. El oficial Scott asintió con la cabeza, su rostro sombrío. Lo manejaremos, dijo en voz baja. Aunque sabía que esto estaba lejos de terminar cuando David subió a la ambulancia junto a Amelia. La multitud comenzó a dispersarse, pero el peso de lo que había sucedido permaneció en el aire. Mark se quedó congelado, su confianza se tambaleó mientras veía la ambulancia alejarse. Por primera vez se dio cuenta de lo mal que había juzgado la situación. El capítulo termina con Mark parado, solo los ojos de la multitud sobre él y la sensación de que sus acciones no quedarían impunes. La ambulancia desapareció por la esquina dejando un parque que se había transformado de un santuario pacífico en un
Campo de batalla de emociones. El oficial Mark Wilson permaneció de pie donde se había enfrentado por última vez a David. Su rostro se convirtió en una tensa máscara de confusión e inquietud. Su perro Zeus se sentó obedientemente a su lado, todavía jadeando por la adrenalina del ataque. La multitud que se había reunido se estaba dispersando lentamente, pero algunas personas se quedaron susurrando entre sí y mirando fijamente a Mark. Los teléfonos estaban apagados, las cámaras estaban grabando y el daño ya estaba hecho. Las palabras de David resonaron en su cabeza: no te alejarás de esto. Trató de mantener la compostura, pero la inquietud que lo carcomía era innegable. Mark miró a su alrededor y vio las caras que todavía lo miraban, muchas de ellas con teléfonos apuntando directamente a él. Habían visto todo, el ataque, la confrontación, y todo fue capturado en video. Había perdido el control y ahora todo el mundo lo vería. Cuando Mark regresara al recinto esa misma tarde, el video ya había comenzado a extenderse como un reguero de pólvora en las redes sociales. Las imágenes tomadas por varios testigos fueron ensambladas desde diferentes ángulos y mostraron todo el incidente con una claridad escalofriante. Amelia jugando en el parque. Zeus siendo liberado. El perro atacando a la niña y la furiosa confrontación de David Johnson con Mark. La narrativa estaba allí, simple y brutal para que todos la vieran. El primer titular de las noticias llegó en cuestión de horas. Un perro policía ataca a una niña de 6 años en un parque público. El padre exige justicia. No pasó mucho tiempo antes de que los hashtags siguieran al #JusticeForAmelia y al #PoliceBrutality. Pronto fueron tendencia en Twitter. Los medios de comunicación de todo el país recogieron la historia, lo que amplificó la indignación pública. La gente comenzó a comentar expresando su horror e incredulidad de que algo así pudiera pasarle, especialmente a un niño. Los videos del incidente se extendieron por todas las plataformas de redes sociales y las secciones de comentarios se inundaron de ira, frustración y gritos de rendición de cuentas. En cuestión de horas, la historia se había vuelto viral. David Johnson, mientras tanto, estaba sentado tranquilamente en la sala de espera del hospital, con las manos entrelazadas firmemente en su regazo. El olor estéril del antiséptico llenaba el aire, pero su mente estaba en otra parte. Su teléfono vibraba constantemente con mensajes de noticias de apoyo y actualizaciones sobre el video. Personas de toda la ciudad e incluso más allá estaban reaccionando a lo que había sucedido y la demanda pública de justicia crecía minuto a minuto, pero el enfoque de David estaba en su hija. Había estado caminando de un lado a otro en la sala de espera durante lo que parecieron horas, su corazón pesado por la preocupación. Dentro de la sala de tratamiento, Amelia estaba siendo atendida por médicos que le habían asegurado que estaría bien, pero verla con dolor, la mirada de terror en sus ojos, estaba grabado a fuego en su memoria, y ninguna cantidad de tranquilidad podría quitar eso. Su teléfono volvió a vibrar, esta vez con un mensaje de un compañero. Oficial, vio el video, todos los distritos hablando de eso, te respaldamos. David miró el mensaje, pero sus pensamientos permanecieron fijos en Amelia. Le había hecho una promesa de protegerla, de mantenerla a salvo, y ahora esa promesa se había roto. La furia que había ardido en él en el parque no se había ido, en todo caso, solo se había vuelto más fuerte. Mark Wilson tenía que rendir cuentas por lo que había hecho, no solo por el bien de Amelia, sino por todos los niños que podían sufrir de tal abuso imprudente de poder. La puerta de la sala de tratamiento se abrió y una enfermera salió, su expresión tranquila y tranquilizadora. Señor Johnson, llamó suavemente. David se puso de pie de un salto, su corazón latía con fuerza. ¿Cómo está?, preguntó de inmediato. Las palabras salieron en un solo aliento. Está estable, dijo la enfermera ofreciendo una sonrisa reconfortante. Hemos limpiado la herida, y no hay señales de infección. Necesitará algo de tiempo para sanar, pero su hija estará bien. El alivio inundó a David como una ola y exhaló profundamente sintiendo el peso levantarse de su pecho. Gracias, dijo su voz tranquila por la emoción. Puedes verla ahora, agregó la enfermera haciéndose a un lado para dejarlo entrar dentro de la habitación. Amelia yacía en una cama de hospital, su pequeño cuerpo empequeñecido por las mantas que la rodeaban. Su brazo estaba vendado y su rostro estaba pálido, pero miró hacia arriba cuando su padre entró, sus ojos cansados, pero aliviados de verlo. Papi, susurró su voz suave y frágil. David corrió a su lado arrodillándose junto a la cama y tomó su mano ilesa en la suya. Estoy aquí, cariño, dijo su voz espesa por la emoción. No voy a ir en cualquier lugar. Amelia apretó su mano débilmente, sus ojos revoloteando cerrados mientras el cansancio se apoderaba de David. Se sentó con ella por un largo tiempo mirándola respirar, su mente repitiendo los eventos del día una y otra vez. El video, la indignación pública, las demandas de justicia, todo estaba empezando a unirse y David sabía que la pelea apenas estaba comenzando. Mientras tanto, en la comisaría, Mark no estaba teniendo una noche tan tranquila tan pronto como
Cruzó las puertas, pudo sentir el cambio en la atmósfera. Los oficiales que normalmente los saludarían con un asentimiento o una sonrisa desviaron la mirada cuando pasó. Los susurros estaban por todas partes, y no necesitaba escuchar con atención para saber de qué se trataba. El video había llegado a la comisaría, y ahora sus colegas estaban hablando. Se dirigió directamente al vestuario queriendo evitar las escaleras, pero no pudo evitar la tensión que se había creado en la estación desde que estalló la historia. Dentro del vestuario, un grupo de oficiales ya estaba hablando y voces susurrantes. Cuando Mark entró en la habitación se quedó en silencio, los ojos se movieron hacia él, y por un momento nadie habló. Mark endureció su rostro, sin traicionar nada de la inquietud que sintió. ¿Algo que quieres decir?, preguntó, su tono agudo desafiando. El silencio se prolongó por un tiempo demasiado largo antes de que uno de los oficiales, un hombre más joven llamado oficial Reynolds, se aclaró la garganta. Todos vimos el video, hombre, dijo su voz baja. No se ve bien. La mandíbula de Mark se tensó. Estaba haciendo mi trabajo. Ella estaba actuando sospechosa. Reynolds levantó una ceja. Claramente no está convencido. Es una niña de 6 años. ¿De verdad crees que la gente se va a creer eso? Mark lo fulminó con la mirada. La ira burbujeaba debajo de la superficie. No tenía que dar explicaciones a nadie. Había seguido el protocolo, había tomado la decisión correcta, pero la creciente duda en los ojos de sus colegas le decía que no todos estaban de acuerdo. El protocolo es el protocolo. Mark espetó. Hice lo que tenía que hacer. La tensión en la habitación era lo suficientemente espesa como para cortar con un cuchillo. Los otros oficiales intercambiaron miradas inquietas, pero no dijeron nada más. Mark giró sobre sus talones y salió furioso, pero mientras caminaba por la estación podía sentir las paredes cerrándose sobre él. El video estaba allí, y no había forma de retractarse, y ahora las mismas personas con las que trabajaba estaban comenzando a cuestionarlo. Mientras caía la noche, y el video continuaba difundiéndose, los llamados a la justicia se hicieron más fuertes. Las estaciones de noticias locales comenzaron a informar sobre el incidente, y las entrevistas con testigos presenciales pintaron una imagen condenatoria de las acciones de Mark. La gente compartió su indignación en línea, publicando sus propias experiencias con la mala conducta policial y usando el video como un punto de reunión para conversaciones más amplias sobre la rendición de cuentas y el abuso de poder. Las protestas comenzaron a formarse afuera de la estación de policía, pequeñas al principio, pero crecieron con cada hora que pasaba. La gente sostenía carteles exigiendo justicia para Amelia, y la posibilidad de que sin justicia no hubiera paz resonó en las calles. La presión estaba aumentando, y los superiores de Mark sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que tuvieran que actuar. Esa noche, cuando David se sentó junto a su hija dormida, su teléfono vibró con una nueva notificación. Miró la pantalla, y vio un titular de las noticias locales: el Departamento de Policía lanza noticias internas, investigación sobre el oficial Mark Wilson. Luego del video viral del ataque de un perro, el corazón de David se aceleró cuando leyó el artículo. El departamento estaba abierto en una investigación oficial sobre las acciones de Mark, y no había vuelta atrás. Ahora este era el primer paso para responsabilizarlo, pero David sabía que no sería suficiente con investigar. Tenía que haber consecuencias reales por lo que había sucedido. Miró a Amelia con su rostro tranquilo mientras dormía e hizo una promesa silenciosa para sí mismo de que vería esto hasta el final. Mark Wilson pagaría por lo que había hecho y se haría justicia no solo por Amelia, sino por todos los niños que alguna vez habían sido tratados injustamente. Los siguientes días pasaron en un torbellino de actividad tanto dentro del recinto como a la vista del público. El video viral había provocado más que solo indignación, había encendido una tormenta de escrutinio en todo el departamento de policía. Las protestas fuera del recinto se hicieron más grandes cada día a medida que más personas se unían a los llamados a la justicia para Amelia. La posibilidad de que no hubiera justicia ni paz se hizo eco en las calles mientras los medios cubrían implacablemente cada desarrollo en el caso. Dentro del recinto, la tensión era espesa en el aire. Oficiales se dedicaron a su trabajo con una sensación de inquietud al saber que el público estaba observando cada uno de sus movimientos. La investigación interna sobre el oficial Mark Wilson se había lanzado oficialmente, y todos sabían que esto no era algo que se pudiera esconder debajo de la alfombra. Demasiados ojos estaban puestos en el departamento ahora, y había demasiado en juego. David Johnson, sin embargo, no se contentó con sentarse y esperar a que se desarrollara la investigación. Su hija había sido atacada y estaba decidido a asegurarse de que Mark enfrentara todas las consecuencias de sus acciones. Había estado en la aplicación de la ley el tiempo suficiente para saber cómo podían ir estas cosas. Las investigaciones internas a veces fracasaban o los oficiales eran silenciosamente reprendidos sin ningún castigo real. Eso no iba a suceder esta vez. No, si tenía algo que decir al respecto. David se sentó en su oficina en el precinto revisando archivos e informes, decidido a desenterrar todo lo que pudiera encontrar sobre Mark Wilson. No se sorprendió cuando comenzó a cubrir patrones preocupantes. El archivo personal de Mark estaba plagado de quejas, incidentes de fuerza excesiva, acusaciones de mala conducta e informes de comportamiento poco profesional. Pero lo que más sorprendió a David fue cuántas de estas quejas habían sido desestimadas silenciosamente o barridas bajo la alfombra. Mientras escaneaba los archivos comenzó a surgir una imagen. Mark tenía un historial de abuso de su poder, pero cada vez que
Alguien intervenía para protegerlo, encubría los incidentes antes de que pudieran escalar. David sintió una oleada de ira cuando se dio cuenta de cuán profunda era la podredumbre. Mark no era solo un oficial rebelde, era producto de un sistema que le permitía continuar sin consecuencias. David hizo algunas llamadas hablando con oficiales que habían trabajado con Mark en el pasado. La mayoría de ellos dudaban en decir mucho, probablemente temían represalias, pero un oficial, un hombre llamado Paul C. había retirado unos años antes y estaba dispuesto a hablar. Paul había presenciado varios incidentes que involucraban a Mark y había visto de primera mano cómo el sistema lo había protegido. Lo denuncié más de una vez. Paul dijo por teléfono que su voz era ronca mezclada con amargura, pero nunca salió nada de eso. Cada vez que los altos mandos lo barrían debajo de la alfombra. Decían que era un malentendido o que Mark solo estaba haciendo su trabajo, pero yo sabía mejor que el hombre era peligroso. David, no debería usar esa placa. David apretó el teléfono. ¿Por qué no lo sacaban de las calles? Preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Los oficiales como Mark tenían amigos en lugares altos, personas que estaban más preocupadas por proteger a los suyos que por hacer lo correcto, no querían la mala prensa. Paul respondió que Mark X ha estado en el departamento durante mucho tiempo y tiene conexiones. A la gente no le gusta admitir que cuando uno de los suyos es un problema, los hace quedar mal, así que siguieron encubriéndolo con la esperanza de que todo pasara. David agradeció a Paul por su tiempo y colgó el teléfono. Su mente estaba acelerada. Esto era exactamente lo que necesitaba. La investigación interna ya estaba en marcha, pero ahora tenía una sólida evidencia de que el comportamiento de Mark no era un incidente aislado, era parte de un patrón que el departamento había elegido ignorar durante demasiado tiempo. El siguiente paso estaba claro. David necesitaba asegurarse de que esta información llegara a la investigación. No iba a dejar que Mark se escondiera más detrás del sistema. Era hora de rendir cuentas. Mientras tanto, Mark estaba sentado en su propia oficina sintiendo que las paredes se cerraban sobre él. La atmósfera en el precinto había cambiado drásticamente desde que comenzó la investigación. Los oficiales que una vez lo trataron con respeto ahora apenas lo miraban a los ojos. Los susurros que lo seguían por los pasillos se habían vuelto más fuertes y la sensación de aislamiento era sofocante. Mark sabía que estaba en problemas. El video viral había vuelto a la opinión pública en su contra, y ahora la investigación interna estaba investigando su pasado. Al principio había estado seguro de que sus conexiones dentro del departamento lo protegerían como siempre lo habían hecho, pero esta vez era diferente. El público estaba mirando y el departamento no podía permitirse el lujo de dejar pasar esto mientras estaba sentado en su escritorio mirando la pila de papeles frente a él. Mark sintió un destello de duda. Durante años había creído que era intocable, que no importaba lo que hiciera, el sistema lo respaldaría, pero ahora, por primera vez, no estaba tan seguro. Un golpe en la puerta de su oficina lo sacó de sus pensamientos. Levantó la vista para ver al oficial Scott de pie en la puerta. Su expresión era ilegible. ¿Tienes un minuto?, Scott preguntó entrando en la habitación sin esperar una respuesta. Mark asintió, aunque tenía una sensación de hundimiento en el estómago. ¿Qué pasa? Scott cerró la puerta detrás de él y se sentó frente a Mark. Inclinándose hacia adelante con las manos entrelazadas frente a él, la investigación se está calentando. Dijo en voz baja, han estado revisando tu archivo, no se ve bien. Mark sintió una oleada de ira. No he hecho nada malo. Gritó, levantándose a la defensiva. Seguí el protocolo, para eso estamos entrenados. Scott no se inmutó, tal vez, pero ya no se trata solo del incidente del parque. Están investigando todo, cada queja, cada informe, tienes mucha presión sobre ti y la gente está empezando a hablar. La mandíbula de Mark se tensó, gente como quién. SC dudó por un momento antes de responder, hay un oficial retirado, Paul, algo con lo que ha estado hablando. Johnson le contó algunas de las cosas que sacaste en el pasado. La sangre de Mark se heló. Paul siempre había sido una espina en su costado, siempre tratando de socavarlo. Si Paul hablaba, entonces las cosas eran peores de lo que pensaba, lo sacarían todo a la luz. Mark Scott continuó, esto no va a desaparecer, debes estar preparado para lo que viene. Mark no respondió, su mente estaba acelerada tratando de encontrar una manera de salir del lío en el que estaba, pero en el fondo sabía que no había una salida fácil, los muros se estaban cerrando, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo en casa. David se estaba preparando para la siguiente etapa de la pelea, había recopilado todo, cada queja, cada informe, cada pieza de evidencia. David se reunió con la oficial de asuntos internos del departamento, una mujer de mirada aguda llamada Rachel Hayes, a la que habían asignado para dirigir la investigación, y David se sintió aliviado al ver que ella no era del tipo que se dejaba influenciar por la política o la presión.
Rachel era conocida por su enfoque sensato y David tenía confianza en que llegaría al fondo de las cosas mientras estaban sentados en la pequeña oficina estéril del precinto. David expuso todo lo que había encontrado. Rachel escuchó atentamente tomando notas mientras revisaba los detalles. Esto no se trata solo de lo que sucedió en el parque. David dijo que su voz era firme pero llena de una intensidad tranquila. Se trata de un patrón de comportamiento, un patrón que ha sido ignorado durante demasiado tiempo. Mark Wilson nunca debería haber podido conservar su placa después de todo lo que ha hecho y ahora mi hija pagó el precio por el fracaso del departamento para actuar. Rachel asintió con la cabeza, su bolígrafo se movía rápidamente por el papel. Nos tomamos esto muy en serio, Capitán Johnson. Dijo que el departamento ya ha abierto una investigación completa sobre el oficial Wilson y estamos investigando su conducta pasada también. Puedo asegurarle que no dejaremos que esto pase. David sintió una pequeña sensación de alivio por sus palabras, pero no estaba listo para celebrar todavía. Sabía cómo funcionaban estas cosas, las investigaciones podían prolongarse durante meses y, a veces, terminaban con nada más que una palmadita en la muñeca que no iba a ser suficiente esta vez. Mark tuvo que enfrentar consecuencias reales. Rachel levantó la vista de sus notas, su expresión pensativa. Has hecho mucho del trabajo preliminar aquí, dijo, tocando el archivo frente a ella. Esto va a ayudar en la investigación, pero debes estar preparado para la resistencia. Wilson tiene amigos en lugares altos, esto no va a ser fácil. David la miró a los ojos, sus ojos duros. No busco nada fácil, respondió, busco justicia. Rachel asintió levemente en señal de aprobación antes de ponerse de pie, señalando el final de su reunión. Te mantendremos informado a medida que avance la investigación, dijo. Mientras tanto, cuida a tu hija, te va a necesitar. David le dio las gracias y salió de la oficina sintiéndose un renovado sentido de determinación. La lucha estaba lejos de terminar, pero estaba listo, había pasado toda su vida. Carrera luchando por la justicia y ahora más que nunca estaba decidido a llevarlo a cabo. Mientras conducía a casa esa noche, la ciudad a su alrededor parecía más tranquila de lo habitual. Las protestas se habían calmado por la noche, pero David sabía que volverían al día siguiente. La gente no iba a dejar pasar esto, y él tampoco. Cuando llegó a casa encontró a Amelia acurrucada en el sofá, su brazo vendado descansando sobre una almohada. Miró hacia arriba. Cuando él entró su rostro se iluminó con una pequeña sonrisa. Hola papi, dijo suavemente. El corazón de David dolió cuando cruzó la habitación y se arrodilló a su lado apartándole un mechón de cabello de la cara. Oye cariño, susurró, ¿cómo te sientes? Amelia se encogió de hombros, su sonrisa se desvaneció. Todavía duele, admitió David. Se inclinó hacia adelante y la besó suavemente en la frente. Lo con acento agudo, con acento agudo, pero va a mejorar, te lo prometo. Los ojos de Amelia se encontraron con los de él y por un momento David vio un destello del miedo que había experimentado ese día en el parque, pero luego se fue reemplazado por la fuerza tranquila que siempre había admirado en ella. Nos aseguraremos de que esto nunca vuelva a suceder, dijo con voz firme. Ahora estás a salvo. Amelia asintió y David se sentó a su lado, atrayéndola hacia sus brazos mientras se sentaban juntos. El peso del día comenzó a levantarse un poco, pero David sabía que la pelea estaba lejos de terminar. Todavía había mucho trabajo por hacer. El aire en el precinto estaba cargado de tensión. La audiencia disciplinaria para el oficial Mark Wilson se había convertido en la comidilla del departamento y todos sabían que lo que estaba en juego era más alto que nunca. Las acciones de Mark habían desencadenado una tormenta de indignación pública y ahora el departamento estaba bajo un intenso escrutinio. La audiencia no se trataba solo de Mark, se trataba de la integridad del departamento y cómo manejaba los casos de mala conducta. David Johnson llegó temprano esa mañana, su corazón latía con anticipación. Hoy era el día en que Mark finalmente enfrentaría las consecuencias de lo que había hecho. David había pasado incontables noches sin dormir pensando en este momento sobre pararse frente al panel y exponer su caso, sobre mostrarle al mundo lo que realmente había sucedido ese día en el parque, y más que nada había pensado en Amelia. Ella todavía se estaba recuperando tanto física como emocionalmente, pero David estaba decidido a llevar esto a cabo por su bien. Cuando entró en la sala de audiencias, los ojos de David encontraron inmediatamente a Mark, que estaba sentado en una mesa larga al otro lado de la habitación. Mark se veía tenso, su rostro pálido y demacrado. Su abogado, un hombre alto y severo llamado Gerald Foster, se sentó a su lado susurrando suavemente en su oído. La confianza habitual de Mark no se veía por ningún lado, y David no pudo evitar sentir una sombría satisfacción al verlo así, pero esto no se trataba de venganza, se trataba de justicia. David tomó asiento en el extremo opuesto de la sala junto a su propia abogada, Naomi Clark. Naomi era aguda y decidida, con reputación de ser implacable en la sala del tribunal,
David confiaba completamente en ella sabiendo que lucharía por Amelia tan ferozmente como él lo haría. La sala estaba configurada como una sala de tribunal con un panel de oficiales superiores sentados al frente listos para escuchar ambos lados del caso. Jefe de policía, un hombre de rostro severo llamado comisionado Wallace, se sentó en el centro flanqueado por otros dos oficiales de alto rango. Wallace tenía reputación de ser justo pero duro, y David esperaba que pudiera ver a través de las excusas de Mark. La atmósfera estaba tensa cuando comenzó la audiencia. La sala estaba llena con el zumbido bajo de conversaciones susurradas, y varios oficiales estaban parados en la parte de atrás viendo cómo se desarrollaban los procedimientos. Los medios se habían mantenido fuera, pero todos sabían que el resultado de esta audiencia tendría consecuencias de largo alcance. Wallace abrió los procedimientos con una breve declaración que marcaba el tono de lo que sería un proceso largo y agotador. Estamos aquí hoy para revisar las acciones del oficial Mark Wilson. A la luz del incidente que ocurrió en el parque, ambas partes tendrán la oportunidad de presentar su caso, y determinaremos si el oficial Wilson actuó dentro de los límites del protocolo del departamento. Naomi se puso de pie, primero su expresión tranquila y serena mientras se dirigía al panel. Hoy demostraremos que las acciones del oficial Wilson no solo fueron imprudentes sino también una clara violación de la política del departamento. La evidencia que presentamos demostrará un patrón de mala conducta que culminó en el uso injustificado de la fuerza contra una niña de 6 años. Hizo un gesto hacia David, quien se sentó en silencio a su lado con las manos apretadas fuertemente en su regazo. La hija del capitán Johnson, Amelia, fue víctima de este ataque, y es solo por pura suerte que no resultó más gravemente herida. Presentaremos evidencia en video, testimonio de testigos, y una revisión exhaustiva del registro disciplinario del oficial Wilson, para demostrar que sus acciones no fueron un incidente aislado. Las palabras de Naomi fueron recibidas con silencio, el peso de su argumento colgando en el aire. Luego procedió a exponer la cronología de los eventos desde ese día, explicando metódicamente lo que había sucedido paso a paso. Cuando fue el turno de David de testificar, se puso de pie lentamente, su corazón corriendo en su pecho. Sabía que este momento era crítico, tenía que hacer que el panel comprendiera la profundidad del dolor y el miedo que Amelia había experimentado y la injusticia de lo que le habían hecho. Tomando una respiración profunda, David se dirigió al panel directamente. Lo que pasó en el parque ese día fue más que un error, comenzó su voz firme pero llena de emoción. Fue un abuso de poder. Mi hija de 6 años fue atacada por un perro policía. No era una amenaza, no estaba haciendo nada malo, solo estaba jugando como cualquier niño lo haría. Y sin embargo el oficial Wilson soltó a su perro. David hizo una pausa sintiendo el peso de sus palabras. Amelia estaba aterrorizada, pensó que iba a morir, y cuando confronté al oficial Wilson no mostró remordimiento, ni siquiera intentó detener al perro. Justificó sus acciones diciendo que mi hija estaba actuando sospechosamente. Una niña de 6 años actuando sospechosamente. Los miembros del panel intercambiaron miradas, sus rostros sombríos. David podía ver que sus palabras estaban teniendo un impacto, pero aún no había terminado. Tenía que dejar en claro, esto no se trata solo de lo que le pasó a mi hija. David continuó, sobre el sistema que permitió que esto sucediera. El oficial Wilson tiene un largo historial de conducta de señorita, y aún así se le permitió seguir trabajando sin consecuencias reales. Esto podría haberse evitado si el departamento hubiera actuado antes, si hubieran tomado en serio las quejas en su contra. Mi hija no habría tenido que sufrir. David terminó su testimonio con el corazón latiendo en su pecho. Se sentó, sus manos temblando ligeramente mientras Naomi le daba un asentimiento realmente tranquilizador. Había hecho lo que tenía que hacer, ahora dependía del panel. A continuación, Naomi presentó la evidencia en video. Las imágenes se proyectaron en una pantalla al frente de la sala, mostrando el momento brutal cuando Zeus atacó a Amelia. El panel observó en silencio mientras se desarrollaba la escena, el perro inmovilizando a la niña en el suelo, sus gritos aterrorizados de ayuda, y marca una respuesta fría e indiferente. El peso de la evidencia era innegable y la sala se llenó de un pesado silencio. Cuando el video terminó, Naomi siguió con el testimonio de los testigos. Varias personas que habían estado en el parque ese día fueron llamadas al estrado, cada uno de ellos contando lo que habían visto. Sus historias eran consistentes. Amelia había estado jugando inocentemente, y no había habido ninguna razón para que Mark soltara a su perro contra ella. Un testigo, una madre que había estado sentada cerca con sus propios hijos, describió la escena con vívidos detalles. Su voz temblaba de emoción mientras recordaba los gritos de Amelia. Nunca había visto algo así. El testigo dijo que sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella era solo una niña, no estaba haciendo nada malo, y ese oficial no le importó, simplemente dejó que sucediera. Para cuando terminaron los testimonios de los testigos, la atmósfera en la sala era sombría. El peso de la evidencia contra Mark era abrumador, y David podía ver la inquietud en los rostros de los miembros del panel. Luego fue el turno de Gerald Foster de presentar la defensa de Mark. Foster se puso de pie con confianza, su voz suave y serena mientras se dirigía al panel. El oficial Wilson ha servido a este departamento con distinción durante muchos años. Foster comenzó, ha dedicado su vida a proteger a esta comunidad, y su historial habla por sí
Solo lo que sucedió en el parque fue un desafortunado malentendido. El oficial Wilson estaba siguiendo el protocolo como fue entrenado para hacerlo. Foster continuó tratando de poner en duda los motivos de David. También debemos considerar la posibilidad de que los sentimientos personales del capitán Johnson estén influyendo en su juicio. Él es, después de todo, el padre de la presunta víctima. ¿Podemos realmente esperar que sea objetivo en este asunto? David sintió una oleada de ira por las palabras de Foster, pero Naomi colocó una mano sobre su brazo recordándole silenciosamente que mantuviera la calma. Foster continuó argumentando que Mark había actuado en interés de la seguridad pública, alegando que el comportamiento de Amelia había generado preocupaciones sobre una amenaza potencial. Fue un argumento débil, pero Foster lo presentó con confianza, tratando de ver la duda en las mentes del panel. Cuando Mark fue llamado al estrado, su testimonio estuvo lleno de líneas ensayadas y disculpas a medias. Sostuvo que había estado siguiendo el procedimiento, pero sus palabras sonaron eco ante la abrumadora evidencia en su contra. El panel escuchó, pero estaba claro que la defensa de Mark se estaba desmoronando. Naomi dio su declaración final reiterando los puntos que había hecho durante la audiencia. Esto no se trata solo de una mala decisión, dijo, se trata de un patrón de comportamiento, un patrón que no se ha controlado durante demasiado tiempo. Las acciones del oficial Wilson no solo fueron imprudentes, sino que también fueron peligrosas. Debería rendir cuentas no solo por lo que le hizo a Amelia, sino por cada instancia en la que ha abusado de su poder. Cuando la audiencia llegó a su fin, los miembros del panel intercambiaron palabras tranquilas preparándose para deliberar. David se sentó en un silencio intenso, su mente acelerada mientras esperaba su decisión. Después de lo que pareció una eternidad, el comisionado Wallace se aclaró la garganta y se dirigió a la sala. Hemos revisado la evidencia y el testimonio presentados aquí hoy. Comenzó con voz firme, y es nuestra determinación que el oficial Mark Wilson actuó en clara violación del protocolo del departamento. Sus acciones fueron imprudentes e injustificadas y, como resultado, el oficial Wilson será liberado de inmediato. Creyó en sus deberes. Las palabras quedaron en el aire por un momento antes de que se hundieran por completo en Mark. David Johnson se quedó paralizado en su asiento, la incredulidad se le dibujaba en el rostro, su carrera, todo por lo que había trabajado había terminado. David exhaló lentamente, una ola de alivio lo invadió. Lo había hecho, se había hecho justicia. La sala se vació lentamente. Los oficiales susurraban entre ellos mientras salían. David se puso de pie y caminó hacia la puerta, su corazón estaba más ligero de lo que había estado en semanas. Afuera, el sol brillaba y, por primera vez en lo que parecía una eternidad, se permitió sonreír. Las consecuencias de la audiencia disciplinaria resonaron en el recinto y en toda la comunidad como una onda expansiva. La decisión de despedir al oficial Mark Wilson había enviado un mensaje claro: habría consecuencias por mala conducta, incluso para aquellos que alguna vez habían estado protegidos por el sistema. Pero cuando David Johnson salió del recinto esa tarde, el peso de todo por lo que había estado luchando todavía presionaba fuertemente sobre sus hombros. La batalla se había ganado, pero el costo tanto para su familia como para el departamento era innegable. Afuera del recinto, un pequeño grupo de manifestantes se reunió sosteniendo carteles que decían justicia para Amelia y háganlos responsables. Su oportunidad era más tranquila ahora, más moderada, pero la pasión en sus ojos permaneció mientras David Johnson pasó junto a ellos. Algunos de los manifestantes asintieron en su dirección ofreciendo su apoyo sin palabras. David lo apreció, pero no pudo deshacerse de la sensación de vacío en su pecho. Amelia estaba al frente de sus pensamientos mientras conducía a casa. La audiencia disciplinaria había traído una sensación de cierre a la pesadilla que había comenzado en el parque, pero no borró lo que había sucedido. La vista de su pequeña niña atrapada bajo el peso de un perro gruñón lo perseguía en cada momento de tranquilidad y, aunque se había hecho justicia en forma del despido de Mark, David sabía que las cicatrices emocionales tardarían mucho más en sanar. Cuando David llegó a casa, la casa estaba llena de los suaves y reconfortantes sonidos de su familia. Estaba sentada en el sofá, su brazo herido todavía estaba vendado, pero sanando. Su rostro se iluminó cuando vio a su padre y corrió hacia él envolviendo su brazo bueno alrededor de su cintura. David se arrodilló y la abrazó fuerte, sosteniéndola cerca mientras los últimos restos de la tensión del día se desvanecían. «Papá, ¿estás bien?», Amelia preguntó suavemente mirándolo con ojos muy inocentes. Incluso ahora, después de todo lo que había pasado, su preocupación era por él. David sonrió suavemente apartando un mechón de cabello de su rostro. «Estoy bien, cariño», dijo con voz firme. «¿Cómo te sientes?». Amelia dudó por un momento mirando su brazo vendado. «Todavía le duele un poco», admitió, «pero está mejorando». David besó la parte superior de su cabeza sintiendo una ola de alivio invadirlo. «Eres tan fuerte», susurró acercándola nuevamente. «Estoy tan orgulloso de ti», mientras se sentaban juntos en el sofá.
El peso de las últimas semanas comenzó a levantarse. Amelia apoyó la cabeza en el hombro de David y por primera vez en lo que parecía una eternidad hubo una sensación de paz en la casa. La tormenta había pasado y ahora estaba a tiempo de reconstruir lentamente con cuidado, pero con el conocimiento de que habían sobrevivido más tarde esa noche, cuando el sol comenzó a ponerse. David y Amelia caminaron por el parque. Era el mismo parque donde había comenzado la pesadilla, pero ahora se sentía diferente. El aire estaba tranquilo, lleno de los suaves sonidos de familias disfrutando de la cálida tarde. Los niños jugaban en los columpios, sus risas resonaban entre los árboles y los corredores. Pasaban asintiendo en reconocimiento cuando vieron a David. La mano de Amelia era pequeña en la de David, pero su agarre era fuerte. Caminaba con confianza a su lado, sus pasos firmes. A pesar de todo lo que había pasado, David la observó con atención, listo para ofrecer apoyo si lo necesitaba, pero Amelia parecía tranquila. Sus ojos escanearon el parque disfrutando de las vistas familiares, y no había miedo en su mirada, solo curiosidad. Cuando llegaron a la pequeña colina donde había ocurrido el incidente, Amelia se detuvo mirando la pendiente cubierta de hierba. David contuvo la respiración, inseguro de cómo reaccionaría, pero después de un momento Amelia sonrió y lo miró. Papi, dijo en voz baja, quiero bajar la colina. David sintió que su corazón se hinchaba de orgullo y alivio. Asintió dándole un suave apretón de mano. Adelante, cariño, él dijo, su voz suave, estoy aquí. Amelia soltó su mano y comenzó a correr colina abajo, su risa resonando como música. David la miró, su pecho apretado por la emoción al ver la alegría en su rostro. Fue como si en ese momento hubiera recuperado el parque, recuperado la parte de sí misma que le habían arrebatado ese terrible día. Cuando llegó al final de la colina, Amelia se giró y lo saludó con la mano, su sonrisa brillante y llena de vida. David le devolvió el saludo, sus ojos mientras la miraba. Ella iba a estar bien, ellos iban a estar bien. De vuelta en la comisaría, la carrera de Mark Wilson había llegado oficialmente a su fin. La insignia que una vez había llevado con orgullo le había sido despojada y el peso de sus acciones finalmente lo había alcanzado. Dejó la comisaría ese día con la cabeza gacha, su futuro incierto y su reputación en ruinas. Mientras cruzaba el estacionamiento, Mark sintió las escaleras de sus antiguos colegas en su espalda. Algunos de ellos lo miraron con desdén, otros con lástima, pero nadie le habló. Ya no era uno de ellos. Sus días como oficial de policía habían terminado y no tenía un culpable excepto él mismo. Las calles fuera del recinto estaban más tranquilas. Ahora las protestas habían disminuido en gran medida después de la conclusión de la audiencia, pero el impacto de la decisión todavía se sentía. La comunidad había sido sacudida por el incidente y la confianza entre el público y la policía había sido dañada. Mark sabía que su despido era solo el comienzo. Habría más investigaciones, más escrutinio y más demandas de reformas, y al final sería recordado no por el bien que había hecho durante su carrera, sino por el momento en que había dejado que su propio prejuicio y arrogancia destruyeran. Todos los pensamientos de Mark fueron interrumpidos por el sonido del motor de un automóvil que arrancaba cerca. Se giró para ver a David Johnson, sentado detrás del volante preparándose para alejarse del recinto. Sus ojos se encontraron brevemente a través del parabrisas, y por un momento no. Otro hombre conmovido. No hubo intercambio de palabras, ninguna confrontación final, pero en ese momento Mark supo que había perdido. David había luchado por la justicia y había ganado. Mark, por otro lado, había perdido toda su carrera, su reputación y cualquier esperanza de redención. Sin decir una palabra, David se alejó, dejando a Mark parado solo en el estacionamiento. Un hombre que una vez había tenido el control, pero ahora no le quedaba nada. En las semanas que siguieron, la vida lentamente volvió a la normalidad para David y su familia. Las heridas de Amelia sanaron, tanto físicas como emocionales, y el miedo que una vez se había apoderado de su hogar comenzó a desvanecerse. David regresó al trabajo, pero su enfoque era diferente. Ahora el caso de Mark le había abierto los ojos a los problemas sistémicos dentro del departamento y estaba decidido a ser una fuerza para el cambio. Ya no se permitiría a oficiales como Mark Wilson esconderse detrás de sus placas. Habría rendición de cuentas, y David se aseguraría de ello. Una tarde, cuando el sol se pusiera sobre la ciudad, David se sentó en el porche de su casa viendo a Amelia jugar en el patio. Se estaba riendo, su brazo vendado, ahora solo un recuerdo de la terrible experiencia que había sobrevivido. David sonrió sintiendo una sensación de paz que había estado ausente durante tanto tiempo. Angela, su esposa, salió al porche y se sentó a su lado apoyando su cabeza en su hombro. Ella está mejor, dijo suavemente mirando a Amelia con una tierna sonrisa. David asintió. Ella es fuerte, más fuerte de lo que jamás podría haber imaginado. Angela lo miró, sus ojos se llenaron de un tranquilo orgullo. Ambos son fuertes, dijo. Luchaste por ella, David, te aseguraste de que ella consiguiera justicia. David envolvió su brazo alrededor de Angela, acercándola. Hice lo que tenía que hacer, dijo en voz baja, por ella, por todos nosotros. Se sentaron en silencio por un rato, mirando como los últimos rayos de sol se desvanecían detrás de los árboles. El mundo se sentía un poco más ligero, ahora un poco más esperanzado, y David sabía que no importaba qué desafíos hubiera por delante, él tenía la fuerza para enfrentarlos porque se había hecho justicia, y ahora era el momento de seguir adelante. Esta historia es un recordatorio de lo importante que es luchar por la justicia, incluso cuando las probabilidades parecen estar en nuestra contra. ¿Qué piensas de lo que pasó?
Comparte tus pensamientos en los comentarios, tu voz importa, no olvides suscribirte para que no te pierdas nuevos videos, y dale me gusta si lo disfrutaste, tu apoyo nos ayuda a contar más historias como esta, nos vemos en el próximo video.